Uso del multímetro para corriente alterna. Como se mencionó en la clase anterior, el multímetro permite la medición de varios parámetros en corriente continua. Ahora veremos las mediciones que se pueden hacer en corriente alterna. Si bien es cierto que todos los componentes internos de la computadora utilizan corriente directa para su funcionamiento, existe un elemento que concentra la corriente alterna, y sin este, los demás no podrían ser energizados. Este elemento es la fuente de alimentación. Los parámetros en corriente alterna que puedes medir con el multímetro son voltaje, corriente y frecuencia. Para la medición del voltaje en corriente alterna, coloca la perilla en el icono tal como se muestra. Posteriormente, coloca las puntas del multímetro en paralelo al elemento que deseas medir, en caso de querer conocer el voltaje en el circuito. Para conocer el voltaje con respecto a tierra, se debe colocar una de las puntas en el chasis de la computadora o fuente de alimentación, y la otra en el componente en donde se quiere conocer el voltaje. En el caso de la corriente alterna, es indistinto cómo coloques las puntas, ya que no existen valores negativos que se muestren en la pantalla. Este voltaje de corriente alterna es muy importante medirlo cuando se tiene una fuente de alimentación dañada, el cual se localiza en la entrada de la fuente antes del puente rectificador. Para medir corriente alterna, debes abrir el circuito a verificar para que el multímetro pueda ser colocado en serie al circuito. Cuando las corrientes a medir se cree que son grandes, debes escoger la escala mayor y cambiar de borne la punta roja, de acuerdo al modelo del fabricante, y evitar un daño en el equipo de medición. El multímetro tiene un fusible de protección para evitar que se dañe. La medición de corriente alterna te será útil para conocer si existe daño en algún componente de entrada de la fuente de alimentación, ya que en ocasiones, cuando un sobrevoltaje se da, se llegan a dañar, ocasionando un cortocircuito. Debes tener precaución en la medición de la corriente de la fuente de alimentación, para resguardar tu seguridad, ya que éstas consumen 2 o más amperes. Para que midas frecuencias, debes girar la perilla al icono de Hertz y conectar en paralelo al elemento a medir. Es conveniente medir si la frecuencia de entrada no está siendo afectada, ya que la fuente, al ser de tipo conmutada, es sensible a variaciones de frecuencias, es decir, si la frecuencia de entrada es diferente de 60 Hz, es muy posible que exista ruido en la línea o que algún componente se encuentre metiendo armónicos al voltaje de entrada, causando fallas en la fuente de alimentación. Como medida de seguridad, debes tener cuidado en la manipulación de los cables y puntas, ya que existe riesgo de electrocución. Debes evitar el uso de objetos metálicos como anillos, pulseras o cadenas. El uso de mesas de trabajo sin bordes ni patas metálicas es recomendado. Recuerda, el uso del multímetro en corriente alterna solo es necesario en mediciones dentro de la fuente de alimentación. El voltaje de corriente alterna se mide hasta el puente rectificador de la fuente de alimentación, ya que después se trata de corriente continua. Se realiza la conexión en paralelo con respecto al componente a medir. La corriente alterna se mide en serie con el elemento a medir. Se debe tener mucha precaución en la medición de la corriente, ya que cuando ésta tiene carga, tiene un consumo de 2 o más amperes. La frecuencia debe medirse en paralelo, y para la línea de entrada no debe exceder los 60 Hz. Como medida de seguridad, ten cuidado en la manipulación de los cables y puntas, ya que existe riesgo de electrocución. Debes quitarte todos los objetos metálicos como anillos, pulseras o cadenas y utilizar mesas de trabajo sin bordes ni patas metálicas.